Buenos días, mis amados hermanos. Señor les bendiga ricamente a todos en esta mañana gloriosa en que Dios nos ha permitido una vez más en la vida para poder compartir un poco de la bendita palabra de Dios. Qué gusto verlo, mis amados hermanos. Es un placer grande compartir con el pueblo de Dios, con la novia de Jesucristo, una porción de la bendita palabra de Dios. Aspiramos que toda esta crisis por la cual el mundo está pasando se termine pronto y podamos nuevamente congregarnos, porque ese debe ser el deseo ferviente, anhelante de cada hijo de Dios, de la novia de Jesucristo. Nos hacemos mucha falta los unos a los otros, mi amado, el compartir la bendita palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, vernos mutuamente, tener compañerismo en el Señor Jesucristo y así cumplir con esa palabra que nos dice mi amado hermano, que la Biblia nos enseña que como ovejitas debemos siempre estar juntos, compartir juntos, hablar y meditar acerca de la palabra de Dios juntos. Y sí, porque sabemos de conformidad a lo que nos enseña el profeta de Dios, que algún día nunca más nos vamos a separar. Y estaremos conversando 10 años, 1000 años, 5 años, en fin. Sabemos que ya el tiempo no será más y aspiramos pronto, mi amado hermano, que eso suceda. Todo depende de la condición de la iglesia. Eso es verdad. Aspiramos que la iglesia vuelva nuevamente a congregarse, mi amado hermano. Así que mantengámonos en oración, que ese es el propósito por el cual Dios nos ha puesto sobre esta tierra, a la iglesia. La iglesia tiene que estar reflejando ahora a nuestro Señor Jesucristo. La carne del Señor Jesucristo es su iglesia en este día. Él habita ahí en la iglesia, en su iglesia novia. Quiero ir a la palabra de Dios en el libro de Josué, del mensaje que hemos estado enseñando. Josué, la comisión de Josué. Josué y su comisión. Ahora quiero traer el tema de la comisión de la palabra hablada. Si usted abre conmigo la palabra en Josué capítulo 10, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el verso 12. Dios dice así: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová. Oiga, esto es glorioso. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Marcos capítulo 12, capítulo 11 de Marcos, leemos el verso 23. Dice así el Señor: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar para que Dios sea quien nos dirija en esta palabra en esta mañana. Padre, bendice nuestro Señor, bendice tu palabra escrita. Ahora te suplicamos que tú bendiga tu palabra hablada, mi Rey soberano, Dios, que tu gracia sobrepuje en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendice, Señor y Dios, a mis hermanos que están al otro lado, mi Rey, a través de la red. Señor Jesús, ayúdales, bendíceles grandemente, Padre, fortalécelos a cada uno. Permite que ellos puedan encontrar refugio, fortaleza, salud, mi Rey, en tu palabra santa y bendita. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Los declaro bajo bendición, mi Rey. Ayúdales, Padre, fortalécelos cada día y no permita que nada perturbe, mi Rey, su caminar hacia la cena de la boda del Cordero. Permítenos, Señor Jesucristo, conocer cada día que necesitamos tanto de ti, mi Rey soberano, y más en estos tiempos de crisis. Dios de la gloria, en cuando la iglesia debería estar, Dios, resplandeciendo en el poder de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos y fortalécenos mientras escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos para tu honra y gloria, Señor, que así sea. Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. La comisión de la palabra hablada tiene una comisión, tiene una responsabilidad.
Ahora la palabra hablada, mi amado hermano, está en la novia de Jesucristo. La palabra hablada fue encomendada a un santo profeta de Dios, pero ahora la palabra hablada fue endosado a la novia de Jesucristo. Ahora el ministerio está en las manos de la novia de Jesucristo. Y ella es quien debe de seguir desarrollando ese ministerio, mi amado hermano. De conmovedad de Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Y que Dios nos ayude para comprender estas verdades. Porque si así no fuese, mi amado hermano, eso fue lo que Dios lo ha establecido por la palabra de Dios. Mire lo que la Biblia dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Ahora usted conoce el resto de la historia. Me gustaría que lo leyera en su casa. Mi amado hermano, fíjense como dice la Escritura, Dios escuchó la voz de un hombre. Y fue algo glorioso lo que se dio ahí, mi amado hermano, parar la naturaleza. El profeta nos enseña que la iglesia debería de buscar en esta mañana para encontrar el Espíritu obrando entre el pueblo. La iglesia debería de buscar hoy en la mañana para encontrar el Espíritu obrando entre el pueblo. Si la iglesia desea una iglesia, dice que el Espíritu, o Dios mismo desea una iglesia local donde el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, o sea, el mismo Espíritu Santo se mueva entre el pueblo. Ese es el Espíritu que Dios está levantando en los últimos días para llevar el pueblo a la tierra. ¿Sabes cuál es la tierra prometida? Hoy el Espíritu Santo de Dios. Para llevar a la tierra la plenitud de la promesa de todas las bendiciones de Dios, a la plenitud de la comisión que Él dio. Eso lo dice en el mensaje como yo fui con Moisés. Fíjense, aquí está Josué, del cual estamos hablando, como ese hombre, solo un hombre ordinario que acaba de salir de un grupo de credos que el hombre había formado y de leyes y ceremonias, con nada de ello que dijera algo acerca de concederle al hombre el poder para parar el sol. Pero aquí estaba con una comisión de parte de Dios. Dios le dijo a él: te daré todo lo que pisare la planta de vuestros pies y yo estaré ahí. Y fíjese que así fue, porque el enemigo fue derrotado. La Biblia dice que el sol se estaba poniendo. Si esos reyes hubieran tenido el tiempo de juntarse de nuevo el día siguiente, él de seguro perdería a algunos hombres. Pero Josué sabía que necesitaba la luz del sol. Y él miró hacia arriba al sol y dijo: detente en Gabaón, y tu luna detente en Ajalón. Y por el espacio de un día entero, dice la Escritura, eso fue toda una noche, el sol se detuvo y la luna permaneció allí. Esa es una paradoja. Un hombre caminando en la voluntad de Dios podía hacer tal cosa, mi amado hermano. Él estuvo en un Efeso, dice el profeta nuevamente, en un Efesio con el Evangelio. Seguro, eso fue una paradoja, fue algo increíble, mi amado hermano. Josué estaba ungido, dice la Escritura, para tomar la tierra para Dios, para su pueblo. El día era corto, él necesitaba más tiempo para cumplir el trabajo para el cual fue comisionado y ungido. O fuera un hombre, pero estaba ungido. Dios le dijo: así como fui con Moisés, estaré contigo. Amén, mi hermano. Esa tierra se las voy a dar. Y quiero que tú vayas allá y liquides y mates, acabes a los amalecitas y a los heteos y a todos los demás, a los filisteos y a los fereceos y a todos aquellos, liquídalos, porque yo estoy contigo. Ningún hombre se podrá parar frente a ti todos los días de tu vida. Ningún hombre te podrá molestar. Entra allá, pues, le dijo el Señor a Josué. Ahora, la Biblia nos enseña por la historia que el sol se estaba poniendo. Él necesitaba más luz. El sol se estaba poniendo. Él no cayó de rodillas para decir: Señor Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Él habló la palabra. Él tenía una necesidad. Él dijo: sol, detente. Él no clamó a nadie. Él mandó: sol, detente. Yo tengo necesidad de esto. Yo soy el siervo de Jehová, ungido para este trabajo, y tengo esta necesidad. Detente y no dejes de brillar. Y luna, quédate donde está. Hasta que él peleó toda la batalla y derrotó a aquellos. Mi amado hermano, ¿por qué? Él tenía una comisión. ¿Quién lo iba a detener? Dios le había dado, mi amado hermano. Dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Recuerde, mi amado hermano, que Josué es tipo de Efesios. Efesios es tipo de Josué, mi amado hermano. Efesios es el Josué de hoy. Mire, cuando usted tenga una necesidad, tal vez como Josué, mi amado hermano, él tiene una necesidad. Él no pensó en la circunstancia. Él lo habló y era Dios.
¿Creen ustedes que el sol se detuvo, mi amado hermano? Yo también creo que se detuvo. ¿Cómo fue eso? Ahora, no tratemos de descifrarlo, pero ocurrió. Josué lo hizo y levantó sus manos. En aquel momento crítico, él tenía acceso a Dios y eso fue lo que ocurrió. Era oportuno. El Espíritu del Dios viviente había visto la necesidad de aquello y él impresionó a Josué para decirlo. El mismo Dios vio la necesidad de Abraham. El mismo Dios vio la necesidad de confirmarme a mí esta escritura y también este mensaje esta mañana. De esa escritura también es verdad, mi amado. El mismo Dios vio la necesidad de aquellos dos muchachos predestinados y fue en aquel momento que él lo probó y confirmó su palabra. Josué paró el sol. ¿Es verdad eso, mi amado hermano? Alguien dijo, todo es posible con Dios. Nada es imposible. Pero todo es posible para usted también, mi amado hermano. Amén. No hay nada imposible para aquellos que creen, dice la palabra del Señor. Todo es posible, dicho y hecho. Si ustedes solo conocieran, mi amado hermano, quién es Dios, gloria al nombre de Cristo para siempre. Mire, fíjense algo. Cuando un hombre recibe una comisión de parte de Dios y es ungido para la obra, él tiene todo el derecho para hacer todo lo que él pueda hacer para cumplir la comisión, siempre y cuando esté en línea del deber. Cuando Josué se le dijo, la primera vez que tomara la tierra, el Señor le aseguró y le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero miren Josué 1:5. Moisés habló la palabra en el Mar Rojo. Sansón levantó las puertas de Gaza y caminó con ellas. David tomó su onda y corrió contra Goliat para cumplir su profecía. El hermano Branham habló de las ardías existencias. Ahora la novia debe proceder a cumplir su comisión también. Amén, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Ahora, él estaba ungido para el trabajo. Josué estaba ungido para su trabajo. Él era llamado por Dios. A él no lo cercaron. No, de ninguna manera. Él se llevó las puertas. Sansón no lo cercaron, él se llevó las puertas. Él no tuvo que orar al respecto. Él no le preguntó a Dios si lo debería hacer o no. Estaba en línea del deber. Amén, amén. Justamente en línea del deber. Porque clamas a mí, habla y continúa. Amén, no clames, di. Él ya había dejado de gemir y llorar. Debías tener suficiente edad para hablar, mi amado hermano, ¿correcto? Así como Moisés, Dios siempre tenía que estar apoyando a Moisés y empujándolo. Él sabía que su don ungido de poder podía destruir a cualquier filisteo que se le pusiera o que se lo pusiera en el camino. Pero ven ustedes, nosotros no sabemos eso. Nosotros aún somos pequeños bebés con el biberón en la boca. Josué lo sabía, Sansón lo sabía, Moisés lo sabía, David lo sabía. Él sabía que Dios lo había levantado para ese propósito y nada lo iba a estorbar a él todos los días de su vida. Nadie podía destruirlo a él. Así como Moisés fue levantado para este propósito, nada lo iba a parar. Ningún amalecita ni nadie más lo iba a parar. Él estaba camino a la tierra prometida. Sansón sabía que estaba en el camino. Josué sabía que se estaba apoderando de la tierra. Él estaba vindicado. La palabra de Dios lo había prometido. Y allí estaba el Espíritu Santo vindicándolo. Él estaba en el camino. Así que nada le iba a estorbar en el camino. No, Señor. Justamente en línea del deber y con Dios nada le iba a impedir el camino. Amén, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo para siempre. No importa en qué etapa de batalla se encuentre usted, mi amado hermano, en este día. Si usted ha retrocedido y dicho, tengo temor de la sanidad divina, tengo temor de esto o de lo otro, tengo temor del bautismo del Espíritu Santo, hable y siga adelante, no retroceda, no regrese. No hay nada por qué regresar. Con Dios siempre siga adelante. Si se encuentra en la línea del deber, la línea de su palabra, usted continúa de adelante, no tenga ningún temor. Dios tiene que respaldar su palabra. Amén, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Aunque la gente nos diga que vamos a terminar en fanatismo. Pero eso, mi amado hermano, nuestro deber es proseguir hasta que Dios termine con nosotros, con usted. Solo manténgase moviendo hacia adelante, mi amado hermano. Y esto sea el nombre de Cristo para siempre. Solo manténgase siguiendo hacia adelante. Ahora, si usted sale y dice, monte, muévete, quiero mostrarte que lo puedo hacer, no se moverán, porque así no es, mi verdad. Pero si es en la línea del deber, cuando Dios le ha mandado a usted que haga algo, como él le dijo a Moisés, ¿por qué clamas? Di,
háblale a los hijos de Israel que marchen. Mi hermano, la gente hoy en día está clamando todo el tiempo, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Ahora el profeta nos diga, siga adelante, eso es el correcto. Dios nos ha comisionado para hacer algo, hagámoslo. No se pare allí y piense al respecto diciendo cómo puede suceder. Tenemos que esperar que nuevamente venga el profeta de la edad para continuar. Pero así no dice la palabra, ni así no dice tampoco el mensaje. Gloria a Dios. ¿Cómo puede suceder? Pues es esto. No importa, si Dios lo dijo, hágalo de todas maneras. Él todavía es el Dios de milagro. Y él ahora está obrando en su iglesia, en su novia. Mi amado, el profeta nos enseña que mientras usted esté en la línea del deber, guardando la palabra de Dios, haciendo exactamente lo que Él le dijo que hiciera, marchando bajo las órdenes de Dios, usted tiene derecho de decirle a este monte, quítate, sin dudarlo en su corazón. Amén, mi amado hermano. Usted simplemente créalo y Dios lo hará. Dios cumple con su palabra, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dios cumple con su palabra. ¿Lo cree usted, mi amado hermano? Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Ahora fíjese algo, mi amado hermano. Dios nos habla de la autoridad y el poder del cuerpo. La Biblia en Mateo 18, 17 y 18 dice, si no lo hieres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Está hablando de un momento dado cuando se va a exhortar a un hermano o a enjuiciarlo por algo que ha hecho que es incorrecto. Dice la Biblia, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está diciéndosela a la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No pierda de vista, mi hermano, lo que hizo Josué. Dios lo hizo a través de un hombre común. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, mi hermano. Bueno, el profeta dice ahí en actitudes y quién es Dios, dice, bueno, temo que la iglesia no sabe acerca de su autoridad. Eso es muy triste. Temo que la iglesia no sabe acerca de su autoridad. Temo que los hombres nacidos del Espíritu Santo no reconozcan su autoridad. O sea, la autoridad que Dios les ha concedido a su iglesia. A ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será desatado. Os doy potestad sobre serpientes y sobre toda clase de enfermedades, o sobre todo, y nada os dañará. Ejerciten su fe, suéltenla, permitan a Dios que tenga su manera. Permitan a Dios que tenga su manera. Dios se lo concederá, mi amado hermano. Ahora, el profeta dice, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel del púlpito? Dice, ¿quién la tiene? El ángel del púlpito. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio a ustedes diferente, el que les he predicado sea anatema. Así que el ángel ungido con el Espíritu Santo y con la palabra está parado a un lado de Dios, ¿correcto? En el cielo, su autoridad. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, ¿ve? Y yo iré contigo. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré con el cielo, en el cielo. Lo que tú sueltes en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. Esa es la autoridad que tiene la iglesia en este día. Que tiene usted, que me escucha, mi amado hermano, que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el profeta nos dice, en Conducta de Doctrina, página 275, dice, oh, si tan solo la gran iglesia santa comprendiera su poder para hacer estas cosas. Amén. Pero hay tanta duda y temor y temblor preguntando si sucederá. Sucederá. Y mientras eso exista, la iglesia nunca podrá ponerse de pie. Y cuando toda plática de temor se desvanezca y el Espíritu Santo esté completamente en control de la iglesia, entonces todos los temores se irán. Entonces esa iglesia tendrá el poder. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos tienen todo lo que el cielo, mi amado hermano, ellos tienen todo lo que el cielo posee respaldándolos. Son embajadores del trono. Absolutamente. Un embajador de Cristo tiene autoridad y todo lo que Cristo posee le pertenece a ese embajador. Todos los poderes del cielo están en sus manos. Está en ti, iglesia, en esta mañana. ¿Por qué nos quedamos inmóviles? Y la iglesia está estéril y nosotros nos permanecemos inactivos. Es porque no reconocemos esas cosas. Entonces, si Dios nos ha enviado a ser sus embajadores, todo el poder que está en el cielo, todo lo que Dios es, todos sus ángeles y todo su poder respaldan nuestras palabras si somos mensajeros y correctamente ordenados, enviados a la gente. Dios tiene que honrar la palabra, porque Él ha escrito tan solemnemente que Él dijo,
todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré. A ti te doy las llaves del reino. Oh, tan grande promesa le han dado él a la iglesia, dice el profeta en mensaje de adopción número 1, párrafo 8, mi hermano. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. ¿A quién? A la iglesia novia hoy. Fíjese, mi amado, que todo está centrado en la iglesia. Cuando el Señor partió, mi amado hermano, la dejó la responsabilidad sobre la iglesia. Eso es lo que usted y yo debemos tener en cuenta en este día. Y saber cada uno de nosotros nuestra posición. Ahora, la palabra habla del nacimiento original, párrafo 162. El poder de la iglesia creyente. Cristo tiene todo poder en los cielos y en la tierra. ¿Usted cree en eso? Entonces, si Él está en ustedes, ¿tiene Cristo todo poder? Mateo 28, 18. Muy bien. Él es la simiente palabra en su cuerpo. Vamos a mirar a qué dice Mateo 28, 18. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Permítame. Y leemos Mateo 10, 28. Dice así. Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Cristo tenía todo el poder. Así es, ¿verdad? Muy bien. Él es la simiente palabra en su cuerpo. Y Él en nosotros llega a ser la palabra simiente en nosotros. ¿Pueden comprender eso, mi amado hermano? Que todo lo que Dios era, Él lo vertió en Cristo. Y todo lo que Cristo era, fue vertido en la iglesia. Ese es el poder. Amén, mi hermano. ¿Dónde está el poder ahora? En usted, eso es verdad. Entonces ustedes van a ver a la iglesia de Dios comenzar a tomar su lugar. Entonces es cuando los filisteos van a retroceder. Eso es correcto. Cuando la iglesia empieza a entrar en su gran poder, gloria a Dios, cuando tengamos un Ananías y Zafira y unos cuantos de ellos, sí, Señor, ustedes verán cuando esa santa iglesia se pare unida en su poder, colocada en posición como hijo de Dios, adoptada dentro de la familia de Dios, una iglesia poderosa, parada allí en su gloria. Oh, por eso es por lo que Él viene, mi hermano, por una iglesia poderosa, preparándola. ¿Cómo está preparando hoy, mi amado hermano? A través de la palabra hablada. Dice el profeta, ahora nos enseña con un anhelo que tiene en su corazón, dice: muchas veces he querido entrar a una iglesia, lo he anhelado ver. Creo, dice, donde yo pudiera entrar por la puerta de atrás, la puerta de enfrente, donde quiera que fuera, mirar de un lado al otro una audiencia y ver una iglesia perfecta, todo en orden. El pecado no pudiera permanecer allí. No, el Espíritu lo sacaría a la luz. ¿Ven ustedes? Simplemente no podía permanecer. Como en el caso de Ananías y Zafira. Ustedes simplemente no podían hacerlo. No habría pecado en ese grupo. No, Señor. ¿Ven? El Espíritu rápidamente lo hablaría así. El Espíritu rápidamente lo hablaría así, ¿ve? No importa que fuera. Cuán pequeñito sería hecho. Ver mujeres y hombres sentados allí bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios moviéndose perfectamente, moviendo esto. Y bajo este poder, ver personas confesar sus males y arreglar sus vidas. Esa es la iglesia del Dios viviente. Como mi pobre y viejo corazón ahora se está poniendo viejo, como he anhelado, dice, pararme y ver una iglesia así. Espero verla. Las obras perfectas de Dios sin pecado. Ahora que pudiera entender. Dice, espero ver a la iglesia. Y nos dice, iglesia, espérenme que yo llegue para que la vean a través de mí. Dice, espero verla en la iglesia, en la novia de Jesucristo. Amén. ¿Usted puede entender eso, mi amado hermano? Dice la Biblia, deidad, dice el profeta, deidad no está en el cielo, deidad está en la iglesia, en la novia. La iglesia estará tan llena del poder del Espíritu Santo, tanto que no habrá ningún miembro que cometa un pecado. ¡Aleluya! Entonces, sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo lo identifica inmediatamente, como en el caso de Ananías y Zafira, ¿correcto? Pero, ¿cómo pueden hacer eso si aún ni aún aceptan su entrenamiento del jardín de la infancia, mi amado hermano? Qué cosa más terrible, porque todavía no queremos conocer quiénes somos, ni nuestra posición, mi amado hermano. Ahora mismo, la Biblia dice que Él mismo constituyó en la iglesia, para mantener a la iglesia en línea con la palabra. Él mismo constituyó en la iglesia.
para mantener a la iglesia en línea con la palabra. ¿Qué constituyó? Dice apóstoles. Esto está diciendo en menor orden, perseverancia, párrafo 240. El mismo constituyó la iglesia para mantener a la iglesia en línea con la palabra. ¿Qué? Dice apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, oficios de la iglesia. Son enviados por Dios, no llamados por el hombre, sino enviados por Dios, hombres inspirados para mantener a la iglesia alineada. Ahora, ¿qué son? Dones del Espíritu en la iglesia. No un montón de fanatismo, pero verdaderos dones del Espíritu de la iglesia. Eso es correcto. Manteniendo la iglesia. Si una verdadera iglesia fue ordenada por Dios y verdaderamente está llena con el Espíritu Santo, entonces si el pecado apareciera en la iglesia, sería otro como en el caso de Ananías y Zafira. Me gustaría entrar en una de ellas y ver hombres y mujeres bajo el poder del Espíritu Santo. Si alguien hubiera hecho algo mal, el Espíritu Santo se levantaría allí mismo y lo revelaría. Ellos tendrían que arreglarlo. Esos son los dones del Espíritu en la iglesia. ¡Oh, Dios! Mándanos una iglesia como esa. Mándanos una como esa. ¿No crees que Dios la está preparando, mi madre hermano? ¿Dónde está? Gloria a Dios. Y sabemos que Dios lo hará, mi madre hermano. Así que, como dice la Escritura, y quien tiene esta esperanza, 1 Juan capítulo 3, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Me está escuchando, mi madre hermano? Eso es glorioso. Usted sabe, pronto vendrá la hora cuando aquí mismo entre nosotros el Espíritu Santo hablará claro como lo hizo con Ananías y Zafira. Ven, esa hora está llegando. Ahora acuérdense de eso. Cómo es que Dios va a habitar entre su pueblo, y eso es lo que Él quiere hacer ahora, mi madre hermano. Pero Dios necesita la unidad del cuerpo. La Biblia dice en Efesios 4, 3 y 4. Miremos qué dice, mi estimado hermano. Efesios 4. Efesios 4, 3 y 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación o de vuestra profesión, es lo mismo que el profeta. Amén, mi hermano. Juan 17:2 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi hermano, cuando la iglesia se encuentra en ese estado, entonces dice el profeta, un nuevo Edén vendrá. Amén. Ahora, noten por algún momento, quiero decir esto antes de empezar a predicar. La más grande necesidad en esta noche, dice el profeta, en oírle a él oír. Y el cuerpo más enfermizo que yo conozco en todo el mundo es el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia, dice. La iglesia. Nosotros demandamos mucho de que la iglesia esté perfecta. Y demandamos de muchos hermanos que seamos perfectos. Eso es verdad. Debería ser. Pero dice el profeta, mi hermano, la necesidad, la gran necesidad en esta noche, el cuerpo más enfermizo que yo conozco en todo el mundo es el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia está terriblemente enferma, está quebrantado y esparcido. Necesita sanidad espiritual, física y material. Eso es espiritual, física y material, lo digo yo, mi hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice: hermano, yo creo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y gloria a Dios por eso. Pero hay una necesidad y una enfermedad, miedo, que es la enfermedad espiritual. Pero la iglesia está enferma. Gloria a Dios. Y Dios está sanándola por su palabra. Pero nosotros debemos ser creyentes, hombres y mujeres, dispuestos a creer esa palabra y aceptarla. Y no actuar por nuestra propia cuenta, sino de conformidad a lo que Dios nos dice en su palabra, mi amado hermano. Permita a Dios enviar el Espíritu Santo en tal poder hasta que todo el cuerpo de Cristo sea reunido, vinculado con amor y unidad. Y así podemos orar por el que está caído, por el que comete errores, por el que comete falta, por el que duda. Y no, por ejemplo, condenarlo a primera vista. Ese no es nuestro propósito ni nuestro deber. Eso nos dice el santo profeta de Dios. Ese no es el evangelio. Ese no es el mensaje de la palabra hablada hoy, mi amado hermano. La Biblia dice que hay muchos diversos dones que Dios le ha dado a su iglesia, pero todos estos son para la perfección de la iglesia, para unificar el gran cuerpo del Señor Jesucristo. Y los poderes que estaban en Cristo se les ha dado a su iglesia. ¿Podemos entender eso? Todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo. Y Cristo era Dios manifestado en la tierra.
Y todo lo que Cristo era, Él lo vació en su iglesia. Y todos los poderes que Dios había reposado en Cristo y la plenitud de Cristo reposaba en su iglesia. Entonces, mire usted qué clase de gente deberíamos de ser, mi hermano. Todos los poderes que Dios había reposado en Cristo y la plenitud de Cristo ahora reposan ¿dónde? En su iglesia. Entonces, ¿qué clase de persona usted y yo deberíamos de ser, mi hermano? Pero la iglesia ha recibido una señal celestial. Un astronauta. Amén. Jesucristo en la forma de la columna de fuego. Así como Él lo fue en el Antiguo Testamento. Como lo fue cuando encontró a Saulo en el camino allá en Damasco. Y ese mismo Jesús está aquí ahora. Está ahí entre nosotros, mi hermano. ¿Y qué es lo que hace? Trae temor. Trae amor. Trae una unificación el uno al otro. Puede decir amén. Un sentir el uno al otro. Trae el amor de Dios, uniéndonos a nosotros. Y nos trae, o sea, al cuerpo de Cristo a una unidad como a una novia. Eso es lo que está hoy, mi hermano, lo que debemos propender. No procurar la disolución enseguida, la disensión por alguna cosa, mi hermano. No, ese no es nuestro deber, ese no es nuestra actitud. ¿Quiere que le repita lo que dice hermano Branham? Porque si creemos lo que el profeta dice, jamás no haríamos nada contrario a lo que el mensajero dice. Entonces, ¿en qué hemos creído? ¿Qué estamos creyendo? Pero la iglesia ha recibido una señal celestial, un astronauta. Jesucristo en la forma de la columna de fuego, así como Él lo fue en el Antiguo Testamento. Como lo fue cuando encontró a Saulo en camino allá a Damasco. Y ese mismo Jesús está aquí ahora. ¿Y qué es lo que hace? Trae temor y se trae amor. Trae una unificación el uno al otro. Amén. Un sentir uno al otro. Trae el amor de Dios. Uniéndonos a nosotros. Y nos trae, o sea, al cuerpo de Cristo, a una unidad como a una novia. Eso es lo que está hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted puede entender eso, mi hermano. Voy a entender pocas palabras. Pero la iglesia, nuevamente dice el profeta, eso lo dice el anterior, dice el profeta en tiempo de unión y señal. Pero la iglesia, la novia, es unificada por un Dios bajo un espíritu, el espíritu de Dios. Fíjese, unificados bajo el vínculo del amor, no el vínculo del desprecio, ni del temor, ni del aborrecimiento. No. Nosotros, mi hermano, verdaderamente cuando expresamos, expresamos hacia los hermanos, iglesia, si están errados, si estamos errados, cualquiera que sea, mi hermano, dice la Biblia que el amor echa fuera todo temor. Y tengo por seguro que Dios tiene que actuar de conformidad a ese amor que usted siente por sus hermanos. Si es sincero, usted lo hará. Si no es sincero, si no siente nada, usted no va a hacer nada, ni va a orar porque está errando el blanco. Por eso pidamos a Dios misericordia. Y oremos los unos por los otros. Eso es lo que quiere Dios en este día, mi amado hermano. El cuerpo hoy debería estar más unido que nunca. Más fortalecido que nunca. Pero la iglesia, la novia, es unificada por un Dios bajo un espíritu. El espíritu de Dios en una unión santa de Dios para ser una sola novia santa para Dios. Eso es correcto. Es la unión del cuerpo del todo. Porque es el tiempo de la unión de la novia. La iglesia está juntándose. Esto debería de crear tal amor entre nosotros que casi no podríamos estar separados el uno del otro. ¿Usted puede entender lo que dice el profeta de Dios? Me agrada esto lo que dice. Se lo voy a repetir. Dice, pero la iglesia, la novia, es unificada por un Dios bajo un espíritu, no dividida ni separada. El espíritu de Dios es una unión santa de Dios para ser una sola novia santa para Dios. Eso es correcto, dice. Es la unión del cuerpo del todo, porque es el tiempo de la unión de la novia. La iglesia está juntándose. Esto debería crear tal amor entre nosotros, que casi no podríamos estar separados el uno del otro. Eso es correcto. Gloria a Dios. ¿Ven? Uno no tendrá que rogarle a la gente que ore. Uno no tendrá que rogarle a ellos que adoren a Dios. Uno no tendrá que rogarles que hagan lo que es correcto. Ellos simplemente estarán tan enamorados con Él a tal grado que no habrá nada más. Hoy deberíamos anhelarnos vernos. Como hablaba con hermanos esta mañana, me decía mi hermano, ahora verdaderamente cuánto extraño estar con mis hermanos. Abrazarlos, decirle un Dios te bendiga, mirarlos. La mayoría, mi amado hermano.
Los quienes hemos hablado han sentido ese nostalgia por no poder vernos y abrazarnos y estrechar nuestras manos y darnos un Dios te bendiga personalmente. Eso es lo que debemos sentir nosotros, mi amado hermano, en este día. Una verdadera unidad. Verdadero amor, mi amado hermano, totalmente acabará con toda perturbación del diablo en nuestras vidas. Nosotros aquí podíamos leer en Hebreos 10:26 y verlo tremendamente claro. ¿Qué dice Hebreos 10:26? Vamos a mirar. Pues, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo de Dios. Eso es verdad. Dice aquí en la señal, nosotros aquí pudiéramos leer, dice, y verlo tremendamente claro. Porque si pecáramos voluntariamente, gloria a Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora pecar no solamente habla de fornicar, adulterar, otras cosas es pecar, mi hermano, eso es no creer la palabra, o tratar de dislocar o desvirtuar la palabra, o provocar de hacer todo lo contrario a lo que un profeta de Dios nos ha enseñado. Gloria a Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, porque a veces no queremos ni poner atención a lo que el pastor le aconseja. ¿Cree que eso está bien, mi amado hermano? ¿Acaso el pastor le diría algo que fuera a perjudicarlo en su vida y en su caminar hacia el cielo? Yo no creo, mi amado hermano. Simplemente es nuestro corazón que todavía no está ensanchado con la verdad ni con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que actuamos muchas veces de manera incorrecta, desobedecemos. No ponemos atención a los avisos. Simplemente queremos hacer lo que queramos y continuamos, mi amado hermano, cometiendo errores. Pero yo le digo, es tiempo de escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra hablada. Y como dice la palabra, sujetémonos a la palabra de Dios, mi amado hermano, y nos irá mucho mejor. Obediencia a toda palabra de Dios, dice la Escritura, y nos dice el profeta de Dios, que nos da derecho a toda bendición redentiva y por lo tanto al bautismo del Espíritu Santo. Obediencia a toda palabra de Dios. Si Dios nos ha hecho una exhortación por algo, o nos ha hecho una observación, y confiar en la palabra de Dios, ¿por qué tomamos unas actitudes a veces tan infantiles? Permitimos que el diablo toque nuestros corazones y simplemente nos separamos, nos retiramos. Ya no queremos hablarle a nadie más, ya no queremos participar. Hay un resentimiento tan grande en el alma. Eso no es de Dios. Un diablito se nos metió en el corazón. Y usted tiene que discernirlo y decirle, diablo, apártate de mí. Yo amo a mis hermanos, independientemente de cómo me haya ido a mí en la iglesia, si me hayan insultado, me hayan regañado, lo que sea. Yo amo a mis hermanos, yo amo ese cuerpo porque sin ellos no soy nada. Porque si pecaremos voluntariamente, entienda, no solamente pecar fornicando, adulterando, bebiendo ron, yéndose a bailar por allí, tomándose unos coctelitos por ahí y así en voz baja. No, mi hermano, muchas cosas hacemos, ¿verdad? Pero tenemos muchas cosas más todavía, más que todo desobediencia a la palabra de Dios, incredulidad. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque si nos han enseñado la verdad y nos han dicho es por aquí, por acá, de esta manera, porque hacemos lo contrario. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo podemos ver tremendamente claro ahí, mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin en la tierra, advirtiéndonos que el tiempo está a la mano. Deberíamos de amarnos el uno al otro, más de lo que hicimos en nuestra vida. Debería de haber, dice el profeta en la señal, un gran deseo por ir a la iglesia, no de quedarse en la casa. Debería de haber un deseo en nosotros por vernos el uno al otro. Debería de ser un asunto de amor, dice el profeta. La señal, párrafo 100. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Amén, mi hermano. Observe, mi amado, la ciencia médica ha probado que el cuerpo natural tiene habilidades en sí para sanarse a sí mismo y mantenerse sano. Dios creó el cuerpo. Ponga atención.
Él lo creó completamente, sin faltarle nada. Ahora, el cuerpo místico de Cristo tiene la misma habilidad, hablando espiritualmente. Todo lo que Cristo era en la tierra fue vaciado en la novia. Ella llega a ser Él en cada aspecto, de acuerdo a Hebreos 13:8. Amén. Y 1 Juan 4:17. En Él estaba la vida, dice la Biblia, la sanidad, el perdón de pecados, el juicio. Y en Él estaba la palabra creativa de Dios. Y si Cristo está en usted, ¿qué hay en usted? Amén. En Él estaba la vida, la sanidad, el perdón de pecados, el juicio. Y en Él estaba la palabra creativa de Dios. Y si Él habita en usted, ¿puede usted entender eso en esta mañana? Digámoslo de esta manera. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo. Por cuanto Él se vació a sí mismo en Cristo. Cristo fue la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo lo que Jehová fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su iglesia. No fue en un individuo, sino en el cuerpo entero, en donde nos juntamos en unanimidad. Allí tenemos poder. ¿Dónde lo derramó? En un solo hombre, no, en el cuerpo entero, dice el profeta, para que fuera dado el Espíritu Santo de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que Jehová fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su iglesia. No fue en un individuo, sino en el cuerpo entero, en donde nos juntamos en unanimidad. Allí tenemos poder. Todo lo que Cristo, lo que Dios fue, estuvo en Cristo, y todo lo que Cristo fue está en ustedes, por cuanto Dios se hizo carne y moró entre nosotros. Aleluya. Amén, mi amado hermano. Todos los poderes de Dios todos los poderes que Dios tuvo reposaron en Cristo. Y la plenitud de Cristo reposa ¿dónde? En su iglesia. Entonces, ¿qué pueblo deberíamos de ser, mi amado hermano? Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Qué clase de personas, de creyentes deberíamos ser nosotros hoy, iglesia? Ahora, en el día de Pentecostés, descendió esa columna de fuego y se repartió de esa manera, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. No sus lenguas, sino lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Un grupo elegido, seleccionado, identificado por esta columna de fuego, mostrando que Dios mismo se había repartido en el hombre. ¿Puede entenderlo? Cantaron, mi amado hermano. Dios, el Logos, el mismo repartiéndose en el hombre. Dios no es una persona. No es en una persona. Él está en su iglesia universal. Aquí el profeta cita en Juan 14:12. Dios estaba embotellado y confinado en un hombre, Jesucristo, pero ahora Él está embotellado y confinado en toda la iglesia universal del Dios viviente. Por Dios podemos entender. Y en los últimos días llegará a suceder esto. He aquí envió al profeta Elías, el profeta, el cual le convirtió el corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿Qué va a hacer el profeta Elías, mi amado hermano, de este tiempo? Convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres. Convertirá el corazón de la novia a la fe de los padres apostólicos. ¿Para entender eso, mi amado hermano? Eso es lo que necesitamos, una fe apostólica desarrollándose hoy. ¿Dónde? En la novia. Y en ese tiempo será cuando podrá expresarse en la plenitud de su deidad a través de su iglesia. Y así tener la preeminencia en esta iglesia. Oh, hermano, qué cosa. Fue el hombre ungido, mas ahora es el pueblo ungido. Y todo esto es para producir la novia ungida y el novio. Amén. Cristo es el misterio de Dios revelado, página 50. ¿No le parece eso glorioso, mi amado hermano? Me gozo en el Señor. Efesios capítulo 4, verso 15-16. Dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No edificándose en resentimientos, ni odios, ni celos, mi amado hermano, que carnales, gloria a Dios, envidiándonos unos a los otros, sino nuevamente edificándonos en amor. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha colocado a cada uno en el cuerpo de Cristo. Y usted tiene también un puesto en el cuerpo de Cristo. Dile al Señor, ¿yo qué puesto ocupo en el cuerpo de Cristo?
Tenemos que madurar. Dios nos ha dado tanta gracia, mi amado hermano, pero aún vivimos en una inmadurez tan terrible que a veces nos da hasta vergüenza. Tenemos 15, 10, 20 años en el Evangelio y todavía no hemos siquiera quitándonos ni el mal genio, ni el mal temperamento, ni esa lengua viperina que habla de todo el mundo. De verdad, vergüenza debería darnos cuando ya deberíamos estar, mi amado hermano, prácticamente mostrando el poder de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Dice la Biblia, pero el Espíritu Santo ha colocado a cada uno en el cuerpo de Cristo y por tanto somos impotentes para obrar sin cada miembro del cuerpo. ¿Ya escuchó lo que dice el profeta Edad? Pero el Espíritu Santo ha colocado a cada uno en el cuerpo de Cristo y por tanto somos impotentes para obrar sin cada miembro del cuerpo. Se necesitan mis manos, mis brazos, mi boca, mis ojos. Todo lo que está en mí tiene que operar para hacer que mi cuerpo funcione perfectamente. Y entonces, si Dios ha querido que su cuerpo, la iglesia, sea gobernada por su espíritu, tiene que haber alguna manera o algún programa en el cual tenemos que entrar aparte del que ya hemos tenido. Amén, mi hermano. Se necesita. La Biblia nos enseña, mi hermano, que si así Dios lo estableció, tiene que hacer, porque es la manera como Dios lo estableció. Gloria a Dios. Todos los miembros de mi cuerpo se necesitan. Todo lo que está en mí tiene que operar para hacer que mi cuerpo funcione perfectamente. Cada vez que un miembro se aleja del cuerpo de mi hermano, el cuerpo empieza no a funcionar bien. El cuerpo se enferma. ¿Te podía entender eso? Y nosotros no deberíamos ser agentes o, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? Nosotros no podríamos hacer que nuestra actitud haga que el cuerpo se enferme. No, que por el contrario, que el cuerpo viva, se sane. Todo lo que está en mí tiene que operar para hacer que mi cuerpo funcione perfectamente. Y entonces, si Dios ha querido que su cuerpo, la iglesia, sea gobernada por su espíritu, tiene que haber alguna manera o algún programa en el cual tenemos que entrar aparte del que ya hemos tenido. Amén. Ahora escuchen bien. Dice el profeta ahí, dice hermano Branham, en cristianismo contra idolatría. Ahora escuchen bien, el más pequeño de sus creyentes, no importa por cuánto tiempo haya creído, ni cuán pequeño o lo que sea, usted es el más pequeño de sus creyentes estando en él. El más pequeño de sus creyentes, no importa por cuánto tiempo haya creído, ni cuán pequeño o lo que sea usted. El más pequeño de sus creyentes, estando en él, tiene toda maldad debajo de sus pies. ¿Lo pueden ver? Miren, Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿correcto? Donde se encuentra la cabeza, también está el cuerpo. Gloria. A donde vaya mi cabeza, también lleva mi cuerpo con ella. Y donde esté Jesús, la iglesia está con él. Amén. Él no se sale de su palabra. Él se mantiene en su palabra y la cuida para hacerla manifiesta. Su iglesia está con él. Y fíjense en esto. Usted dice, hermano, yo soy el más pequeño. Eso serían las plantas de sus pies. Pero recuerde, Él ya ha triunfado con usted sobre todo y aún tú que te sientes ser las plantas de sus pies y ahora toda la enfermedad, todo diablo, todo poder y aún la muerte misma están debajo de tus pies, debajo de ti. Me parece este maravilloso, mi hermano. Gloria a Dios. Yo en esta mañana no siento que tenga 52 años. Dice, esto es la verdad. Si solamente pudiese conseguir que esta iglesia vea esto, entonces, hermanos, seremos una iglesia triunfante. La maldad estaría debajo de todos los creyentes. Gloria a Dios. Pero que mi hermano, que es maldad despreciar a un hermano. Gloria a Dios. Cuando usted dice la Biblia, desprecia a un hermano, dice la Biblia, lo estamos matando. No deberíamos hacer eso. Cada uno de ustedes han sido puestos en la economía de Dios, simplemente por causa del lugar de uno. Nadie puede tomar nuestro lugar. Uno ayuna todo el tiempo y tiene compañerismo con Dios, mientras que otro echa fuera demonios por cuanto este está ayunando. Pero es todo el cuerpo de Cristo operando juntamente, la unidad. Somos uno. No hay tal cosa como personas grandes entre nosotros. Todos somos iguales. Somos los hijos de Dios. La voz de la señal. Fíjense,
Si cada persona que estuviera en perfecta armonía, si cada persona, mi amado hermano, en la iglesia estuviéramos en perfecta armonía con el Espíritu Santo, cada uno de ustedes que me escuchan, estuvieran llenos con el Espíritu Santo y en armonía con el Espíritu Santo, estas señales estarían simplemente multiplicándose entre ustedes todo el tiempo. Estarían constantemente en acción. Pero donde hay confusión, donde hay diferencia y donde nosotros disponemos el Espíritu Santo, mi amado hermano, no puede moverse. ¿Ven? No puede operar a través de la gente. Gloria a Dios. Si nosotros no disponemos nosotros mismos, pero sí disponemos de conformidad a la palabra de Dios, Él tiene que operar. Ahora, si toda la iglesia trabaja en armonía de esa manera, entonces entre nosotros estaríamos echando fuera demonios, tomando la mano serpientes, bebiendo cosas mortíferas, toda clase de cosas aconteciendo. Y ayúdame, Señor, mientras llevo el mensaje a otra gente. Y permite que juntos, como una persona, una familia, nos unamos y oremos juntos y vivamos juntos en la unidad santa del Espíritu Santo hasta que Jesús nos reciba en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos la comisión de la palabra hablada, mi amado hermano. Gloria a Dios. Dios nos la dio y nosotros tenemos que ponerla por obra. Esa palabra hablada que Dios nos dio. Cuando usted y yo estemos en línea del deber, guardando la palabra de Dios, haciendo exactamente lo que Él dijo que hiciera, marchando bajo las órdenes de Dios, usted tiene derecho a decirle a ese monte, quítate. Como hizo Josué, mi amado hermano, que paró el sol. Así es. Le dijo, tú luna detente y tú sol aguántate para ahí. No te muevas de ahí. Dios cumple su palabra. Él dijo, si dijeras este monte y no dudares en tu corazón, si no creyeres lo que has dicho, sucederá. Puedes tener lo que has dicho. Jesús dijo eso en Marcos 11:22. Esa es la verdad. Yo sé que esa es la verdad, es la palabra de Dios y eso prueba que es la verdad. A veces sucede que nos atemorizamos simplemente y a veces llegamos a tal grado de tener temor de que Él no cumplirá su palabra. Él dijo que Él lo hará. Ahora encontramos que eso es cierto, mi amado hermano. Él lo probó. Amén. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Él lo probó. Y eso debe estar en nuestros corazones, mi amado hermano. Tenemos la comisión de la palabra hablada. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Ojalá que eso pueda entrar en nuestro corazón. Eso es hoy. Eso es hoy. Es el mismo Dios. Jesús dijo en Mateo en San Marcos 11:22, si dijeras este monte, quítate y no dudares en tu corazón. Si no creyeres, dice, si dijeras este monte, quítate y no dudares en tu corazón, pero creyeres lo que has dicho, sucederá. Puedes tener lo que has dicho. Eso es desafiar a la naturaleza, pero usted tiene que tener un motivo y un objetivo para eso. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Eso dice la palabra. Cristo es el nombre del Señor. Usted tiene que tener un motivo y un objetivo para eso. Pues esto está relacionado con ello. Búsquelo en las palabras si debe de ser hecho. Y si Dios está llamando a usted a hacerlo, entonces será hecho. Cuando usted sabe que ha sido dicho en la palabra que se haga, entonces sucederá. Usted tiene que saber y entender que Dios lo prometió en esta hora, mi hermano. Tú dijiste en tu palabra. Yo siempre le digo al Señor, tú lo dijiste. Como quizás para forzar las cosas, pero para darme fortaleza a mi corazón. Siempre he utilizado esa estrategia. Señor, tú lo dijiste. Tú dijiste en tu palabra, dice el profeta ahí en la puerta de la puerta. Tú dijiste en tu palabra, si dijera este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino que creyeres lo que has dicho, está en proceso, entonces puedes tener lo que has dicho. Mire, la remoción del monte está en proceso. Tal vez un solo granito de arena se desprenda al decirle que se mueva, pero va en camino. Tal vez mañana una cucharadita se desprenderá, pero con todo eso ya va en camino. Nunca se puede notar. Pudiera ser que toneladas se deslicen y aún no notarse, pero un día quedará plano, porque nosotros ya lo hemos dicho. Jesús dio la promesa. Quizás cuando usted hable la palabra, solo un granito de arena caerá, pero ya va en camino. Al siguiente día puede que caiga una cucharada de arena. Al siguiente día puede que sea una taza llena.
usted nunca lo notará. Pero si usted solo se mantiene quieto, reconociendo que se está llevando a cabo, después de un rato, toda cosa se derrumbará. Amén. ¿Te lo crees, mi amado hermano? Gloria a Dios. Tenemos la comisión de la palabra hablada. Hoy está en las novias, iglesia. Si nosotros vemos que el profeta nos enseña que hoy es tiempo de adopción, estamos en esta dispensación de adopción. La Biblia dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Referente a la posición de los creyentes como hijos de Dios. Y él dijo allí en Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. O sea, significa ser colocado en un lugar seguro. Un lugar seguro e inaccesible. Ser exaltado en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora, aquí estamos, iglesia. ¿Están listos en esta mañana? Gloria a Dios. Ya voy a terminar casi, mi hermano. Unos 4 minutos y cierro. Dice profeta, ahora es un poquito tarde. Todos muérdanse tus dedos, pellizquense su alma y animen su corazón. Solo por un momento, ¿ven? Ahora vamos a colocar a la iglesia. Cuando la iglesia llega a ese lugar, él dice, Manasés, tú perteneces aquí, Efraín, tú perteneces acá. Entonces, él lo lleva a un lugar, el Padre lo coloca sobre un lugar alto y así él celebra una ceremonia. Todos ellos se juntan alrededor y él dice, yo quiero que cada uno sepa que este es mi hijo. Yo lo adopto a mi hijo y quiero que cualquiera sepa desde ahora en adelante que su nombre, yo lo he visto con un vestido especial y quiero que sepan que su nombre es tan bueno en cualquier cheque como lo es en mi nombre. Él es mi hijo, yo lo adopto en mi familia. Aunque él ha sido mi hijo desde que él nació, desde que él recibió el Espíritu Santo, él ha sido mi hijo. Pero ahora yo voy a colocarlo posicionalmente en autoridad. Al que él despida está despedido, al que él contrate estará contratado. ¿No le parece eso glorioso, mi amado hermano? Estamos en tiempo de adopción. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Decíamos al principio, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios quiere adoptar, colocarlo en posesión. ¿En dónde están? Muéstreme en dónde están. Dios llamando a sus hijos aparte por medio de manifestación. Ellos no tienen que decir una palabra al respecto. Ustedes ven que algo ha sucedido, colocando en posición a su hijo, poniéndolo en orden exactamente con las mismas cosas. Él tiene la misma autoridad. ¿Qué le pasó a José, mi amado? Amén. Él sabía la comisión que tenía. La iglesia, si supiera su comisión, mi amado hermano, vea, ¿qué no haría? Después de yo estuviera derramándose de una manera poderosa y gloriosa. Y no hubiese diablo que estorbara a la novia de Jesucristo. Ellos no tienen que decir una palabra al respecto. Ustedes ven que algo ha sucedido, colocando en posición a su hijo, poniéndolo en orden exactamente con las mismas cosas. Él tiene la misma autoridad. Su palabra está tan buena como la de un arcángel. Mejor, dice. El hijo era adoptado, puesto en lugar alto, colocado allí. Se le cambiaban sus vestidos, se le cambiaba su color. El padre tenía una ceremonia, decía, este es mi hijo, de aquí en adelante él es el gobernador, es el gobernante, él está sobre toda mi herencia, todo lo que tengo le pertenece a él. Amén. Di a este monte, quítate, no dudes en tu corazón, pero cree que lo que tú has dicho vendrá a suceder y podrás tener lo que tú has dicho. La colocación de la iglesia en posición, donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entra en la iglesia. Entonces las bocas de los críticos serán cerradas. Acontecerá un poco tiempo. Jesús descendió del monte, se encaminó directo al Calvario. Noten, no pasará mucho tiempo antes de que esté aquí, mi amado hermano. Esto tiene que suceder. Si usted lo cree, así será. Ustedes verán cuando esta santa iglesia se pare unida en su poder, colocada en posición como hijos de Dios, adoptada dentro de la familia de Dios, una iglesia poderosa parada allí en su gloria. Oh, por eso es que Él viene, mi amado hermano. Por eso es que Él viene, por una iglesia de esa manera. El Dios está derramando de su espíritu. Entonces aquellos que están descansando allá en las tumbas o debajo del altar de Dios están clamando, como dice la Escritura, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios está esperando por ti. Dios está esperando por usted, mi amado hermano. Dios está esperando por ti. Amén. Y por mí. La iglesia está esperando por ti y en mí. Es tiempo de adopción. Cuando Dios pueda derramar su plenitud de su poder y de su resurrección en nosotros,
hasta el punto en que la iglesia y Cristo puedan llegar a ser uno, hasta que Cristo llegue a ser visible en nosotros, de tal manera que levante a los muertos y nosotros nos vayamos sin errar. Amén. Que podamos vivir, si es posible, para ver el día cuando la gran iglesia redimida de Dios se parará unida en toda la Biblia entera, con todos los poderes de la resurrección, operando a través de sus miembros. Y esto sea el nombre de Cristo para siempre. Tenemos la comisión de la palabra hablada hoy, mi amado hermano. Esto es glorioso lo que Dios nos ha enseñado por su Espíritu Santo. Es deidad hablando a través de la novia. Sabemos que el hombre no pudiera mover un monte con el solo hecho de hablarle. Lo único que pudiera hacer es, lo único que pudiera ser hecho es deidad. Así que si el monte está delante de nosotros y nuestros objetivos están correctos, y nuestro motivo está correcto, entonces ya no somos nosotros hablando, es deidad hablando. Entonces tiene que moverse. Fe probada por el tiempo. Y cierro con esto, el profeta dijo, deidad no está en el cielo, deidad está en usted, deidad está en usted, deidad está en la novia, está en usted, en esta mañana, mi hermano. Que la paz de Cristo muere en su corazón. Dios le guarde y Dios le bendiga. Y Dios permita que esta palabra bendita, de la palabra hablada y la palabra escrita, haya hecho algún efecto glorioso en nuestros corazones. Señor Jesús, Dios bendito y misericordioso, yo ruego por tu pueblo en esta mañana. Permite que ellos puedan irse regocijados en sus corazones, Dios, sabiendo que hemos sido colocados y hemos sido llamados, Señor y Dios, en este tiempo, para una misión, Señor. Yo te suplico por tu pueblo, por tu iglesia. Para tú has dicho que no es sobre un hombre, es sobre un cuerpo místico, sobre la iglesia de Cristo, la novia, en donde ahora reposa todo el poder de la deidad. Señor, bendice a tu pueblo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo. No permita que nada perturbe, mi Rey, tu palabra hablada y tu palabra escrita en sus corazones. Que ellos puedan estar plenamente seguros en su corazón a qué tú les has llamado. Padre, yo te suplico por ellos, por cada uno de ellos, Padre, por tus pequeñitos, Señor, donde quiera que se encuentren. Ayúdales y fortalécelos cada día. Que ellos puedan reconocer su posición en el cuerpo. Y que puedan saber, Padre mío, Dios, que tú comenzaste la obra y tú la terminarás, Señor Jesucristo. Y ellos puedan comprender hoy, Padre, cuál es, Dios mío, su misión. La misión, mi Rey, del cumplimiento, Padre, de la palabra hablada, mi Rey. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ten piedad de sus vidas. Ten piedad de sus corazones, de sus almas. Ten piedad de sus mentes, de sus cuerpos. Tenemos la comisión de la palabra hablada, Padre. Oh Dios, Josué tenía la comisión de la palabra hablada y él simplemente la dijo, Señor. Él nunca dudó, Padre. Él tiene una comisión y él sabía su comisión, Padre. Y nada lo iba a detener. La iglesia hoy tiene una comisión y nada puede detenerla. Dios mío, ayúdanos en nuestros corazones a creer esta verdad gloriosa. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu palabra, Señor, que edifica nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, para tu honra y gloria, Señor, que así sea. Amén y amén. La paz de Cristo sea sobre todos vosotros. Dios le continúe bendiciendo en el resto del día, mi amado hermano. Bendiciones a todos.